Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto el participar de esta actividad que pone el foco en un alimento viejo, antiguo. Creo que Alejandro les habló de la historia. Quizás yo me vaya un poco más atrás de lo que comentó Alejandro. Lo cierto es que, en pos de la simplificación, hemos reunido bajo una misma denominación a un grupo muy heterogéneo. Eso sucede con todos los grupos de alimentos. No es lo mismo un aceite que otro, no es lo mismo un cereal con fibra que otro sin fibra, pero en el grupo de los lácteos esta heterogeneidad alcanza probablemente una de las más altas expresiones. Todos los lácteos son fuentes de calcio, de proteínas, de alto valor biológico, de algunas vitaminas, ya sea porque lo tienen naturalmente o porque se les adicionan, pero en su matriz, en su estructura, son alimentos muy distintos. Y el yogur suma a todos los beneficios nutricionales de esa categoría los beneficios derivados de la fermentación y de la presencia de los propios fermentos en el alimento. Por eso, cuando uno trata de identificar cuáles son los beneficios en la bibliografía que están asociados con el yogur, encuentra que son tres círculos convergentes. Por un lado, beneficios nutricionales que dependen de la propia composición nutricional, proteína, calcio, vitaminas, en los que denominamos un alimento con alta densidad nutricional y que por lo tanto tiene la capacidad de mejorar la calidad de la dieta. Ahora, en un segundo círculo aparecen otras propiedades y beneficios que tienen que ver con la fermentación y la presencia de fermentos. Ahí podríamos ubicar la digestión de la lactosa por la presencia de galactosidasas, el mejor vaciamiento gástrico, una serie de compuestos, muchos de los cuales hoy son foco de intensa investigación y que podemos denominar como biopéptidos activos, pero que en realidad son distintos compuestos, algunos de origen proteínico y otros no, que se relacionan probablemente con lo que vamos a ver, los beneficios sobre hipertensión, sobre la íntima arterial, mucho sobre el control de peso. Y por último, un grupo de beneficios que dependen específicamente del probiótico que se adicione a cada yogur, y esto depende de la cepa probiótica. Por lo tanto, cuando uno intenta, en este marco conceptual, discriminar beneficios unos de otros, tiene que tener en cuenta que está sumando tres círculos con distintas propiedades. Tanto de una manera experimental como en estudios clínicos, como epidemiológicos, se hace muy difícil hoy discriminar cuáles son los beneficios que dependen de la composición nutricional del yogur y cuáles de los que provienen de la fermentación, que como vamos a ver es su hecho distintivo. Debemos entender, compartir o reflexionar que nuestra biología está destinada para vivir en un entorno rico en calcio. Es decir, hay nutrientes que faltan en la naturaleza y el organismo prepara todos sus mecanismos para maximizar la absorción y no se preocupa de su excreción. Y hay otros nutrientes que por el contrario son muy frecuentes en la naturaleza y por los cuales ponemos barreras en la absorción. Uno de ellos es el hierro y otro es el calcio. Porque en la evolución se supone que los entornos son ricos en calcio. ¿De dónde provenía el calcio antes que las vacas no se dieran la leche? Provenía básicamente del calcio vegetal, del calcio de los insectos, del calcio de la quitina de animales menores y de su osamenta, que eran parte de la dieta habitual. Y esa dieta habitual era la que permitía esta formidable incorporación del calcio en la matriz ósea que requiere un individuo a lo largo del crecimiento para, de los 25 gramos que traemos al mundo, terminar con prácticamente 1 kilo, que es el calcio mineral contenido en los huesos. Y cuando no se hace esto, cuando no logramos esa formidable acretion de calcio, sucede lo que todos conocemos como osteoporosis, un profundo desbalance estructural en la matriz de los huesos, que es el resultado de una menor ingesta crónica de calcio, uno de los pocos nutrientes en los que la sintomatología deriva no de sus cambios plasmáticos, sino de las pérdidas de su tejido de reserva, como es el hueso. Ahora, todo esto no es novedoso. Lo que ha aparecido en los últimos 10 años es que además de
de sus efectos sobre el hueso, la ingesta de calcio y de vitamina D se asocian epidemiológicamente con la prevención de varias enfermedades crónicas. Algunas relacionadas con la vitamina D, otras relacionadas más con el calcio, pero lo cierto es que las evidencias epidemiológicas y ciertos mecanismos fisiológicos comienzan a explicar que más allá de la salud ósea existen una serie de beneficios que dependen de estos nutrientes. Y estos beneficios son difíciles de separar de los beneficios propios del yogur que veremos a continuación. Vi a Alicia y Marilisa Zapata ahí en el auditorio. Estos son datos de ellos en CESNI, revisando la disponibilidad aparente de calcio en la Argentina, y estos son datos de ingesta. La verdad es que la Argentina, para ser un país con plena disponibilidad de leche, tiene una ingesta baja de calcio dependiendo de la demanda. Para un calcio disponible de 630 miligramos, hay un calcio lácteo de 410 y hay que recordar, esto es un dato fisiológico, pero vale la pena mirarlo con detalle, en la medida que aumenta la ingesta de calcio, disminuye la absorción del mismo. Es uno de los mecanismos de regulación de los nutrientes en exceso. A la inversa, cuando disminuye la ingesta de calcio, se maximiza la absorción. A partir de este punto, que está alrededor de los 600 miligramos, entramos en un balance. El calcio no es suficiente para mantener los niveles de calcio urinarios y de pérdida, y por eso se entra en un balance negativo, que es el que concluye con la osteoporosis. Ese nivel, que se ubica en este lugar, estos son miligramos de consumo en un estudio representativo que hicimos en CESNI el año pasado, muestra que gran parte de nuestra población, prácticamente a partir de la edad escolar, no alcanza a consumir el calcio necesario para evitar esta pérdida. De ahí que sea tan tan fácil de explicar los comentarios que se vertieron hoy sobre la epidemia de osteoporosis. Tanto que sea medido como miligramos o como sea medido por número de raciones de lácteos por día. Esto es un estudio de una semana en terreno de individuos de distinto nivel social en las ciudades más importantes de la Argentina. Se puede observar que la cantidad de calcio, de lácteos y de calcio es insuficiente con respecto a las recomendaciones, y si uno mide la brecha que existe entre la recomendación a cada edad y el nivel de ingesta, en violeta el calcio no lácteo y el calcio lácteo, puede comprender que todo ese faltante sale finalmente de los huesos. Cuando uno ve, de acuerdo a la disponibilidad en Argentina de ese grupo de lácteos, que está compuesto por una serie de alimentos, el yogur, los quesos y las leches representan las tres más importantes categorías. Calcio que se mastica en forma de queso, calcio que se bebe en forma de leche, y el calcio del yogur, que viene en un incremento en los últimos 20 años en su consumo, pero que representa el menor de los segmentos de esta proporción. Bueno, decíamos, los lácteos mejoran la calidad global de la dieta. Este es un ejercicio simple. Si ustedes ponen, si uno evalúa calidad nutricional, en alguna medida va a ser un término que va a cobrar importancia en todo, en lo que enseñemos, en lo que logremos transmitir a la comunidad, es la relación entre la cantidad de calorías y la cantidad de nutrientes que contiene esa unidad. Por eso, en la comparación gráfica, que hace algún tiempo publicamos en forma de un libro para explicar beneficios del yogur, se veía como la densidad nutricional del yogur es alta. Por eso, cuando se incorpora en la dieta, cubre una alta proporción de los requerimientos calóricos, y en este ejercicio, si un chico que come esto, una dieta frecuente, con gaseosa, y reemplaza de esas gaseosas 2 latas
por 2 yogures, prácticamente en amarillo están las carencias, estas desaparecen. Esto es una cosa burda, es decir, es un ejercicio teórico que muestra que cuando se incorpora un alimento con alta densidad nutricional mejoran las carencias. ¿Esto se reproduce en epidemiología? Es decir, esto que se hace en un tablero teórico, ¿se reproduce en población? El yogur, por su elevada densidad nutricional, no solamente de calcio, sino por el resto de los nutrientes, mejora la calidad nutricional de la dieta. Hasta ahí es fácil de comprender. Ahora, las diferencias en el yogur, la leche y el queso, en términos de composición nutricional, son mínimas. Yo traté de hacer una pequeña descripción de las distintas características de la proteína, de las grasas, de los azúcares, y me voy a detener en 2 que hacen que significan la gran diferencia en el yogur y que se relacionan con la fermentación como evento central de su categorización y la menor y la presencia de galactosidasas en el sobrenadante, en la matriz, como parte del resultado de la presencia de los fermentos y de su fermentación. Y esos 2 elementos son característicos del yogur y probablemente tengan que ver con muchos de los beneficios que ahora vamos a mencionar. Esto es más o menos por donde comenzó la historia, creo, Ferrari. Y en realidad yo lo voy a tomar desde un lugar distinto, porque cuando uno revisa las pinturas rupestres se encuentra que, independientemente del lugar, asocian en gran parte de ellos la presencia de mamíferos, tanto en las grutas de Argelia como en las de México, y es porque cuando el hombre se asienta, lleva con ellos animales a los cuales les va a sacar carne y tempranamente les va a sacar leche. Y convergen 3 fenómenos importantes en la comprensión del yogur, que son la domesticación de los mamíferos que acompañan a estos primeros asentamientos, junto con ellos una domesticación mucho más compleja, que es la de la flora fermentativa, que genera una simbiosis única de lactobacilos que posibilita el consumo sin riesgo y muy probablemente con beneficios de los lácteos, y que además traslada los beneficios de esa flora a la propia microbiota intestinal. Y por otro lado, converge una ventaja evolutiva, que es la evolución de la persistencia de la lactasa intestinal en estas comunidades. Estos 3 fenómenos son los que se asocian para los distintos aminoácidos, como en el sobrenadante hay más aminoácidos libres. En realidad no es el fenómeno clave del yogur, porque los aminoácidos finalmente van a ser digeridos. El fenómeno clave es, y probablemente sea un subproducto, el fenómeno clave es que es la aparición de numerosos miles de biopéptidos distintos, muchos de los cuales tienen funciones activas en el endotelio, funciones activas en la lipoproteína lipasa, funciones activas porque son absorbidos como tales en la circulación hepática sobre el hígado. Y estos biopéptidos hoy son foco de investigación porque probablemente sean la base de lo que vamos a ver como resultados epidemiológicos, los primeros que hoy empiezan a discriminar los efectos beneficiosos del yogur de los de la leche. Les mostraba las pinturas rupestres para mostrar la asociación que tienen la migración de estos primeros animales. Estamos hablando del periodo neolítico, y la migración de estos primeros animales al norte de Europa. Este es el origen de los primeros restos arqueológicos que muestran la concentración de estas granjas con animales que producían leche y cómo tempranamente esto condicionó la la evolución de la persistencia de la lactasa, como pueden ver en amarillo más oscuro, en el norte de Europa. Cuando uno analiza cuál es la expresión fenotípica en la misma región un poco ampliada, cuanto más roja es persistencia del gen de lactasa, más azul ausencia del gen de lactasa, encuentra que siguiendo esa migración, los pueblos que tempranamente se expusieron a la leche fueron
generando mecanismos. Hay más de 5 alelos descriptos que mutaron independientemente a lo largo de los años. En los últimos, algunos de ellos han mutado en el meche por fermentación. Es decir, la persistencia del gen de lactasa lo que permite es tomar leche sin tener meteorismo, sin sentirse distendido y sin tener diarrea. Ahora, el yogur, por esta simbiosis, esta domesticación de la flora, lo que logra es, durante el proceso de fermentación, incorporar la propia galactosidasa en la matriz, permitiendo que quienes tenían una persistencia parcial o no persistencia del gen puedan acceder a los beneficios nutricionales de los lácteos. Si ustedes ven, estas son curvas de excreción de hidrógeno, la prueba que se utiliza para evaluar a lo largo del tiempo la malabsorción. La lactosa fermenta y produce gas. Cuando se administra lactosa, cuando se administra leche en individuos con intolerancia. No hay otro puntero, ¿no? Y cuando se administra yogur en la línea inferior, no hay aparición de hidrógeno, porque de la misma forma que no hay aparición de síntomas por mala absorción de lactosa. Es decir, la fermentación contribuyó a incorporar en la dieta al grupo, a la leche, de aquellos individuos, que son la gran mayoría, que tienen una tolerancia menor porque no tienen el gen de persistencia a la lactosa. Y son un interesante modelo, porque las personas que naturalmente tienen intolerancia a la lactosa consumen menos leche. Y cuando uno observa, este es un trabajo de Niklas reciente, comparando cuál es el riesgo cardiovascular. Muchísimas gracias. El riesgo cardiovascular por cada gramo de calcio lácteo consumido en las personas que no tienen intolerancia versus las que sí lo tienen. El descenso en el riesgo de hipertensión y del diabetes 2 fue de un 60 y de un 30%. Es decir, las personas que pueden consumir lácteos tienen un riesgo cardiovascular menor, como consecuencia del conjunto de esa matriz que ingieren. El fermento es importante porque fermenta la leche, pero además porque su presencia, que por otro lado en el Códex Alimentario es la garantía de que se trata de yogur, porque exige que tenga al mismo presente, es el que además logra la mayor supervivencia de la cepa, la mayor supervivencia de la cepa en el intestino. Es decir, no actúa como un cuerpo inerte que forma parte del alimento, sino que el fermento debe estar vivo para poder incorporarse en la flora, y probablemente muchos de los beneficios que vamos a ver en el yogur dependen de esta característica, y por eso el yogur, por definición, tiene que tener fermentos vivos. Esta es una foto tomada de Gabriela Perdigón de la interacción profunda que existe entre la vellosidad intestinal. Esto fue hecho en el laboratorio de Cerela, en Tucumán, con un lactobacillus, y muestra cómo a lo largo del pasaje intestinal esta interacción, que no se observa en un yogur que ha sido pasteurizado, en un yogur en el que han muerto los fermentos del yogur, genera un diálogo con la mucosa del cual dependen probablemente algunos de los beneficios. Los fermentos también explican cuál es la mejora en la absorción de calcio esto es aumento de la absorción de calcio en un yogur convencional, y esto es antes y después en un yogur que ha sido calentado. Es decir, la presencia del fermento es importante para incrementar la absorción de calcio. La presencia del fermento modifica la composición de la microbiota intestinal. Si nosotros consideráramos el 100% de nuestra humanidad como la totalidad de células que tenemos, el 90% de ellas corresponden a gérmenes y nos queda un 10% de nosotros. Y esta composición de la flora que se marca tempranamente está modificada, modulada, equilibrada por el consumo de gérmenes en la dieta, y el alimento que
tiene mayor capacidad para modificar la flora es precisamente el yogur. Hace algunos años con Ricardo Weil y Telvina Rubeglio hicimos un estudio con yogur para medir cuál era la capacidad que tenía el yogur para equilibrar la flora, sometiendo a 2 grupos de individuos a un periodo de estabilización, un tratamiento antibiótico y luego la observación en uno que había recibido un placebo y otro el antibiótico, en un estudio ciego, de los efectos adversos y de la diarrea. El grupo que había recibido previamente un yogur, eso era yogurísimo, había tenido menos efectos adversos y menos diarrea en una forma muy significativa, pero además la concentración de flora ácido láctica se había mantenido, se había incrementado en el grupo que ingería yogur. Es decir, hay un efecto del fermento sobre la flora que la hace más estable frente a las agresiones externas. Pero hay otros efectos de la flora que están comenzando a aflorar, y los primeros trabajos de Jeffrey Gordon, premio Danone por sus investigaciones, nos abren la cabeza sobre cuál puede ser la explicación de por qué, este es un trabajo publicado en Lancet, gemelos en Malawi, uno solo de ellos desarrolla kwashiorkor y el otro no, y la diferencia es que tienen una flora distinta. Y si uno toma ratones genéticamente predispuestos a la obesidad y les cambia la flora, les cambia el fenotipo corporal. Es decir, hay una interacción de la flora muy profunda, 90% de células con el resto del organismo, que tiene que ver muy probablemente con un alimento vivo como es el yogur. Hay varios mecanismos que en función del tiempo no voy a profundizar, que muestran cómo los cambios en la flora pueden alterar distintos factores en el músculo liso, en la lipogénesis, en la concentración y actividad de la lipoproteína lipasa, y que muchos de estos mecanismos pueden estar involucrados con la aparición de enfermedad metabólica y con la aparición de obesidad, tal como describíamos antes. Bien. Hagamos acá un alto en el camino. Estos son mecanismos, estudios experimentales en condiciones de laboratorio, que hasta ahora nos dicen, los lácteos son importantes por su densidad nutricional, sí, el yogur es un alimento de una composición compleja, como consecuencia de este proceso de fermentación que incorpora a su vez un elemento muy complejo como son los fermentos. Varios mecanismos pueden explicar sus beneficios con la salud, pero si todo esto es cierto, ¿se verifica epidemiológicamente? ¿Tenemos evidencias en comunidad de que estos beneficios tienen una magnitud epidemiológica? Gran parte de la evidencia demuestra que los lácteos en general, pero muy especialmente el yogur, y esta va a ser la última parte de la presentación, se asocian con la prevención, que tienen impacto en la prevención de enfermedades crónicas o de muchos de sus factores vinculados. El primero de estos trabajos, muy recientemente publicado, hecho por Wang, muestra en Tufts, muestra cómo el análisis teórico de que el yogur mejora la densidad nutricional de la dieta se observa en grandes poblaciones. Esta es una población con una cohorte de seguimiento, son las 3 generaciones de Framingham, abuelos, padres e hijos, que son parte de un proyecto longitudinal, de los cuales la mitad actualmente consume yogur, 30% consume yogur y los otros no, varones y mujeres, y compara a quienes lo consumen con no, y encuentra que efectivamente hay una mejor calidad de la dieta a medida como la ingesta de prácticamente todos los micronutrientes. Pero esto no es solamente porque el yogur aporta esos micronutrientes, sino porque además las elecciones de esa persona son más saludables. Es decir, el yogur mejora la calidad global de la dieta, no solo por su aporte, sino porque hay una predisposición de quien lo consume a tener un estilo de alimentación más saludable. Esto también es un factor confusor a la hora de analizar la evidencia
epidemiológica. Ahora, cuando uno observa quienes consumen yogur versus quienes no los consumen, encuentra que además tienen un mejor perfil metabólico en triglicéridos, en glucosa basal, en la presión arterial diastólica. Lo cual confirma un estudio de Pereira, que ya tiene algunos años, fue de comienzos de década, que mostraba la asociación, este es un estudio de tipo transversal, entre la mayor cantidad de raciones consumidas en individuos con sobrepeso o sin sobrepeso y la presencia de obesidad, de dislipidemia, de hipertensión, de intolerancia a la glucosa. Es decir, a mayor cantidad de lácteos mejoran condiciones que hoy reconocemos como partícipes del síndrome metabólico. ¿Esto es yogur o es leche o es queso? Pereira no lo sabía, porque en realidad se incorporaron dentro de un mismo grupo. Cuando uno analiza, este es el trabajo de Ralston, bastante más reciente, en un metaanálisis de todos los estudios que muestran consumo de lácteos e hipertensión arterial, encuentra que los lácteos en general mejoran el perfil de hipertensión arterial. Pero cuando discrimina entre lácteos enteros y descremados, más lo hacen los descremados, y cuando lo hace entre sólidos y líquidos, encuentra que los lácteos líquidos mejoran más el perfil de hipertensión, lo cual es una aproximación aún mayor de que hay diferencias dentro de este grupo. Ya Ivery, hace 2 años, publicó en medidas del endotelio carotidio en consumidores de yogurt, bajos en consumidores de yogur, y encontró como a mayor intensidad del consumo de yogur, menor era el espesor de la íntima arterial. Lo cual es sugestivo de que hay un efecto a largo plazo interesante en la prevención cardiovascular. En relación a la pérdida de peso, este es un metaanálisis de Chen, que ahora vamos a mirar con un poco más de detalle, muy recientemente publicado, que demuestra cómo en individuos que la adición de yogur o de lácteos no hace perder de peso. Es decir, no comer menos calorías no resulta por más que uno tome algún lácteo. Y es lo que muestra el primer grupo de trabajos. Ahora, cuando uno ve aquellos trabajos que tienen ingesta de calcio y que disminuyeron su ingesta calórica, encuentra que hay algunos de estos trabajos que muestran un mayor peso, especialmente estos dos que estoy mencionando, en la línea de pensar que la ingesta de lácteos se asocia con una mejor disminución. Veamos en detalle el trabajo de Thomas, que era un grupo en el cual descenso agudo de peso, hizo 2 dietas isocalóricas. Las mujeres que incorporaron yogur bajaron 2,5 kilos, mientras que las que no lo incorporaron, pero tenían ingesta de lácteos, bajaron 1,5 kilos. Y el de Semmel, que probablemente sea el más importante porque compara raciones en condiciones de consumo de leche y yogur, encuentra que quienes consumieron yogur, ambos grupos bajaron de peso, pero quienes consumieron yogur bajaron más de masa grasa y tuvieron menos pérdida de masa magra. Ya es una indicación en la dirección que queríamos ver. Ahora, ¿qué sucede cuando uno no estudia los efectos en agudo, sino que estudia los efectos de... Me quedan 2 minutos, voy a apresurarme. Cuando uno estudia cohortes de largo plazo y compara las 4 cohortes más largas, voy a referirme en especial a la de Mosafarian, encuentra que el estudio de Pereira, que ya mencionamos, y otros 2 estudios de cohorte, en estudios de 5 o 10 años, demuestran, en el caso de Pereira, que el consumo de lácteos mejora logra que se aumente menos de peso con el tiempo. Esa es todos engordamos, los que consumen más lácteos engordamos menos. Lo mismo sucede con el estudio de Drapeau en Canadá, pero el estudio de Mosafarian
que es probablemente uno de los estudios de seguimiento más largos que hoy cuenta la clínica. Es un estudio en el este de Estados Unidos, de seguimiento de 120.000 personas por más de 20 años de seguimiento con controles cada 4 años, demuestra que por cada aumento en una ración de papas fritas o de carnes no procesadas, el aumento de peso por cada 4 años de cambio tiene esta magnitud, alrededor de 1 kilo. Esto está en libras. Ahora, cuando uno ve cuáles son los alimentos con los cuales menos se aumenta de peso, encuentra que casi en la misma categoría de las frutas y de los granos enteros y de las nueces y almendras, el yogurt es el que se asoció con el mayor cambio en el peso. Esto es seguimiento de cohorte a 20 años, es decir, la misma magnitud que aumenta en el peso el consumo de bebidas carbonatadas. Lo mismo sucede en observaciones prospectivas. Este es el estudio ahora, muy recientemente publicado por Jacks de la Universidad de Tufts, que muestra cómo las personas que tienen 3 porciones de yogurt por día tienen una menor, pero 3 porciones de lácteos por día tienen una menor aumento de peso. Cuando se separa lo que es leche, la diferencia es no significativa y es mucho más significativa cuando lo que se considera es yogur. Es decir, dentro de la categoría del yogur hay diferencias en el aumento de peso. Y ahora sí, para terminar, hablábamos de futuro. Estos son imágenes de resonancia funcional que muestran la actividad cerebral. Y este trabajo de Catherine Tillich, recientemente publicado en una revista de prestigio, muestra cómo mujeres que ingieren yogur versus leche cambian su patrón de estimulación cerebral en condiciones controladas. Con lo cual, este diálogo en la mucosa que se establece por la ingesta de yogur genera, tanto en zonas somatosensoriales como en la ínsula, una respuesta diferencial, y la verdad es que es el futuro para pensar qué mecanismos están involucrados, cuáles de los biopéptidos están involucrados en esta función. Por lo tanto, en síntesis, el yogur es una fuente de calcio y se ha demostrado en forma teórica como epidemiológica que mejora la calidad global de la dieta, y es un hecho. El proceso de la fermentación modifica íntimamente su estructura como alimento, y la presencia de los fermentos mejoran la tolerancia, posibilitando que los beneficios de los lácteos lleguen a poblaciones que de otra manera no podrían consumirlo. Su consumo se asocia con un mejor descenso del peso en el tratamiento agudo y una menor evolución de la historia natural del sobrepeso en el seguimiento de cohortes, y además una menor presencia de factores de riesgo. Investigaciones recientes con una mejor discriminación entre el yogur y la leche, que es el futuro de los trabajos epidemiológicos en curso, estarían demostrando que son efectos propios del yogur y no de toda la categoría láctea. Se abre en este sentido un promisorio campo a partir del diálogo metabólico entre la microbiota y el huésped en la modulación de funciones metabólicas que tienen que ver con la calidad de vida y la prevención de enfermedades crónicas. Muchas gracias.